Muy bien, y seguramente si eras muy chico y no conocías todo esto que ocurrió, esto pasó aquí en el lago San Roque por una impericia total de mucha gente, de muchísima gente. Sí se llegó a la justicia, evidentemente, pero como periodistas, que es lo que tratamos de mostrar en este espacio, nos llegan muchas cosas y nos llegan como seres humanos, ¿no? Vos recién hablabas del momento en que encuentran un cuerpo. Sí, nosotros llegamos justamente con la policía y con los bomberos y empiezan a aparecer los cuerpos, porque primero se habló de 2 víctimas fatales porque son los que aparecen flotando, ahí vemos esas imágenes durísimas. Eso es algo que no voy a olvidarme nunca, Moni, creo que lo que más me marcó esta cuestión de llegar a ver qué pasaba y encontrarte ya el desenlace fatal, ¿no? Primero fueron 2 personas, después apareció una tercera víctima y después el cuarto que queda allí atrapado dentro del anfibio. Y 3 personas eran miembros de una misma familia, claro, sí, de sí, Santa Fe, que andaban aquí tomando unas vacaciones de julio, y eran 3 personas mayores, ¿no? Era un hombre, 2 mujeres, y la que sobrevive es la nieta de la pareja, que tenía 12 años. Es la única sobreviviente de esta familia de santafesinos que estaban de vacaciones, en vacaciones de julio, justamente en Villa Carlos Paz. Imagínate, pobre chica, vino con toda la familia y se va sola. Vino con los abuelos y con una tía y se volvió sola. No, pobre, realmente terrible. Y eso nosotros lo vivimos. Y también esto que vas a ver. Fue encontrado el cuerpo de Amelia Scandelli, uno de los 2 desaparecidos que eran buscados intensamente por el Cuerpo Especial de la Policía de Carlos Paz. Hemos dado con la embarcación y en el interior de la misma se encontraba el cuerpo de una mujer que hemos rescatado a 15 metros de profundidad aproximadamente. ¿En dónde estaba? ¿En el techo o se había enganchado en una escalera? No, estaba en la parte de abajo en una escalera. Ay, y ver eso, y uno espera, a ver, ¿siempre viste qué te pasa cuando estás haciendo una cobertura? Que uno espera un milagro. Sí, sí. Y también, ¿sabés qué? Recuerdo la adrenalina que te generan estas coberturas, Moni, ¿no? Porque, bueno, a hacer esto, un naufragio, decimos la tragedia más importante que tiene el lago San Roque, que se ha cobrado unas cuantas víctimas fatales, ¿no? Bueno, es la tragedia más importante. Entonces, la adrenalina que había en ese momento. Tanto lo que tenía que ver como la cobertura de ese material que llegue rápido a la redacción para poder informar, para poder contar el hecho, y después también lo que vos ves, empieza a ocurrir la preocupación de los familiares que empiezan a llegar también, ¿no? O a querer comunicarse, la gente que estaba esperando algunas noticias, esa angustia, porque también a veces nos pasaba, a vos también te ocurrió muchas veces, el trabajo en la calle tenía eso, tenías tu fuente que a lo mejor te comunicaba ya de que había un desenlace fatal, pero vos tampoco lo podías comunicar, pues estaban los familiares ahí cerca, muy cerca, esperando noticias, ¿no? Entonces era esta cuestión muchas veces de tener la información, pero saber cómo la ibas a comunicar y tener el cuidado de no hacerlo. La responsabilidad. La responsabilidad, sobre todo, porque había familiares allí también esperando noticias, ¿no? Y todo eso nos llega muchísimo como seres humanos. No somos, digamos, los ponedores, digamos, de un micrófono. No vas a tener o colocadores de un micrófono. Y más en esas historias, son historias tan fuertes, ¿no? Que te atraviesan. Sí, realmente. Bueno, ahora vamos a ver lo que decía el intendente y vecinos de aquella época. El intendente de Villa Carlos Paz sostiene que no tiene poder de policía para intervenir y habla de mala suerte para explicar las 4 muertes. Bueno, yo creo que hoy ha habido un alto grado de infortunio, ¿no es cierto? El clima no estaba muy bueno, ¿no es cierto? El viento era muy grande y el lago estaba muy mal, ¿no es cierto? ¿Y responsabilidad de los organismos de control? Es un lago difícil para navegar con mucho viento. Aunque el intendente de La Mayore hable de mala suerte, los vecinos sostienen que era un secreto a voces las malas condiciones en que funcionaba este anfibio. Eso cuando entraba al lago, ustedes tienen que ver en las condiciones que entraban. Ustedes pregunten a todo el pueblo de Carlos Paz, la misma policía que los veía. ¿Hay controles sobre esos...? Pero, ¿qué hablamos de condiciones en Carlos Paz, por favor?
Y bueno, es el secreto a voces. Ese era el secreto a voces que estamos diciendo. Y la verdad que esto nos deja esta enseñanza. Tenía que pasar una tragedia de esta, Moni, para que se revise justamente lo que pasaba con ese anfibio. Ahí lo veíamos al intendente, claro, una publicidad tremenda, la publicidad negativa para Carlos Paz, contar que estaba funcionando ese anfibio en esas circunstancias. Y a partir de eso, Mónica, cambió la reglamentación del lago San Roque para poder ingresar con este tipo de vehículos y sobre todo la zonificación. ¿Por dónde se puede circular? Sí, sin duda. Pero tuvo que pasar esto. Tuvo que pasar. Tuvieron que morir 4 personas. Pero es que no, claro, no era suficiente. Había que pensar en los cambios sin esperar que se muriera la gente. Y el intendente, así. Está bien, es una cuestión política, pero echándole la culpa a que hubo las malas condiciones climáticas y que se trató de eso. Es cierto que ese día no había que entrar, pero todos sabían cómo estaba ese anfibio, ¿no? O sea, que eso, a mí cuando viene una autoridad y me dice, mirá, yo no tengo poder de policía, yo no puedo... No sé, vendían los tickets al frente de la municipalidad. Tal cual, bueno, sé, eso sí. Son las cosas que no quedan claras. A la justicia la llevaron a la provincia, no así a la municipalidad. Pero hoy, por ejemplo, viste que los anfibios que quedaron están como elementos decorativos, ya no circulan más. Exactamente. Bueno, veamos entonces cuáles fueron los cambios en la ley en ese momento. ¿Dale? ¿Qué te parece? Sí, claro. Luego de, lamentablemente, esta tragedia. Muchos interrogantes siguen planteados en torno al accidente. Un proyecto pretende resolver un vacío legal sobre la ley provincial que rige la actividad de navegación. En la ley ni en la reglamentación se establece que los salvavidas tengan que estar colocados, o sea, dice que deben estar en la embarcación, pero en ningún momento decía de que debían estar colocados. De nada sirve tener un salvavidas colocadito en la embarcación si los tripulantes y quienes, los pasajeros, no lo tienen puesto. Entonces es por esto que he hecho esta modificación para que los salvavidas deban estar colocados, sujetos al cuerpo, tanto por los tripulantes como los pasajeros, quienes no podrán sacárselo en ningún momento, desde la salida, trayecto y hasta el regreso al muelle o amarradero. Pero más allá de los cambios en la ley, continúan las críticas a la DIPAS por la falta de control a las embarcaciones turísticas. Críticas de uno, críticas de otro, sin embargo las cuestiones ocurrieron y tuvieron que cambiar, o sea, todo lo que se logró. Lo que contaba ahí la legisladora, ¿no? Ah. Del vacío legal que había con respecto al tema de los salvavidas, porque tenían los salvavidas, pero no estaban, las personas no se los colocaban. Claro. Y vos no podés salir a una actividad turística aunque tengan salvavidas si no están colocados en el cuerpo de las personas. Bueno, eso se modificó a partir de esto, ¿no? Desgraciadamente decimos, después de lo que pasó. Pero yo pensaba, Miguel, cuando viene un turista y se sube, es porque piensa que está autorizado. O sea, si a mí me ofrecen un servicio turístico al lado de la municipalidad, y digo, y bueno, nada, es seguro. Y estaba también ese atractivo de decir, hago un recorrido primero por las calles y al final hago un recorrido por el dique, obvio. claro. Además era raro, subirte a andar era una cosa extraña. Yo que recuerde, solamente en Carlos Paz había visto estos vehículos anfibios. Sí. Recién dijo Zapata que en Miami. En Miami también había, mirá vos. Bueno, yo los tenía registrados de ahí. Sí, yo también. Y el dato que me había llamado la atención, que eran vehículos que se habían comprado a los Estados Unidos, que dejó de usarlos después de la Segunda Guerra Mundial. O sea que en el 2003 estábamos hablando que esos anfibios tenían más de 50 o casi 50 años. No, increíble. No, más de 50 años porque eran del 39 al 45. Yo creo que a nadie se le prendió la luz de decir, che, no, esto me parece que hay que controlar. Nadie tuvo esa visión. Bueno, vamos a hablar ahora de la causa judicial. Lo voy a decir de acá porque en ese momento quien era el dueño, que fueron a la justicia, era Christian Hoffman, tenía en ese momento 35 años, y Carlos Cáceres, que era el capitán, 36. Ellos dos fueron a la justicia. Sí, pero hay que decir que ellos pasaron 7 meses en Bower, después salieron en libertad a través de una probation, cambió la carátula, ¿no? Primero había sido una carátula que tenía un poco de era más grave para ellos, claro, más grave. Pero después quedó como un homicidio culposo, homicidio simple culposo, o sea, con lo cual no había ninguna mala fe, obviamente, de ellos, pero tampoco se tomó en cuenta que no habían cumplido con lo que exigía la DIPAS, que era la navegabilidad, por lo cual me parece que la sacaron muy barata. Muy barata, con la probation, imagínate. Como la provincia, que recién en el 2021 tuvo que pagar esas indemnizaciones. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Imagínate, fue en el 2003... dolor? Y el fallo final que condenó a la provincia a pagar esa indemnización salió en el 2021. No, realmente, recién venimos hablando con Zapata de eso también, cuando la justicia es lenta. Sí, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, problemas que tiene el Poder Judicial, creo que es de los que
los tres poderes del Estado, el que menos ha entendido un poco que los tiempos van cambiando y que no está respondiendo a las necesidades de la gente, ¿no? Y que la gente necesita justicia muy rápido. Vamos a ver primero entonces ahora este tape que tiene que ver con este cambio de carátula a homicidio culposo. ¿Dale? Dale. Después de 80 días, se reflotó el anfibio y aún la policía no se expidió sobre los resultados de las pericias, si bien se sabe que su habilitación estaba vencida y que muchos de los ocupantes no tenían salvavidas. Cristian Kochman y Carlos Cáceres, signados como responsables, fueron detenidos por dolo eventual hasta hoy, donde en la justicia se produjo un cambio de carátula. En este accidente fallecen 4 personas y además hay lesionados, son 11 lesionados en total. Los chicos quedan imputados a título de dolo eventual, ¿sí? Con esta resolución hay un cambio de calificación legal y se configura el delito a título de culpa, como homicidio culposo. Bueno, ahí lamentablemente tenemos que terminar con este tape que te da cuenta de que... Pero interesante, ¿no? Porque ahí aparece la figura del dolo eventual que se ha desestimado en la justicia hasta el famoso caso de la tragedia de la avenida Circunvalación, que fue la primera vez que se condena a una persona con la figura del dolo eventual. Es decir, se te representó la posibilidad de que pueda ocurrir lo que finalmente pasó y seguiste adelante. En el caso de la gente del anfibio le cambió en la carátula homicidio culposo, ya no tenía pena para cumplir en la cárcel, con probation quedaron todos en libertad. Mirá todo lo que tuvo que pasar para que finalmente alguien sea condenado en la justicia por dolo eventual. Sigo diciéndote, Miguel, si la justicia es tan lenta, las cosas tienen que pasar. Así es, claro, así por es el supuesto, porque uno tal vez no lo sufre, pero el que está esperando esto, bueno, el que está esperando que la justicia diga... En el caso este del anfibio, las víctimas esperaron, estamos hablando de que esperaron 17 años para que finalmente llegue esa indemnización, que fue, en el caso de cada una de estas personas que fallecieron, de 400.000 pesos. Una burla. Nada. Bueno, Miguel, nos estamos despidiendo. 2 segundos, así, si podés resumirlo chiquitito así. ¿Qué te dejó? Y me dejó esta cuestión que estábamos recordando, la adrenalina cuando te encontrás con una noticia que tiene estas connotaciones trágicas, por un lado, y ahí te genera esa efervescencia de la cobertura periodística. Y después la cercanía de ver los cuerpos, ¿no? Que esas son imágenes que nos quedan siempre muy grabadas. Pero en este caso, cuando llegué al lago San Roque, que nos fuimos, los primeros que nos bajamos junto a la policía y ver flotando esos 2 cuerpos allí a la orilla del lago, no me lo olvido nunca más en mi vida por lo fuerte de esa imagen y tomar también conciencia de los peligros, ¿no? Que conlleva un lago también como el lago San Roque, cuando a veces uno viene a pasar unas vacaciones y quizás no tiene en cuenta algunas otras cuestiones, que alguna cuestión que empieza de una manera agradable, desgraciadamente puede terminar en tragedia. Bueno, muchísimas gracias por haber venido a contarnos esta experiencia periodística en primera persona, porque por ahí uno lo ve, ¿viste? Porque uno lo ve a través de la televisión, sin embargo, en primera persona se ve y se nota. Y me gustó recordarle las épocas de cronista, las épocas en la calle, que fue donde uno aprende todo. Exactamente, son las mejores. Sí. Son las mejores en lugar. Gracias, Miguel, gracias por acompañar. Corte y enseguida volvemos con los 60 del 10.